Bueno, moltíssimes gràcies a Rosa per la presentació donada pel que jo trobo per l'estima que ens tenim des de fa tant d'anys. Yo voy a hablar en castellano porque también es la lengua con la que normalmente trabajo. Mi lengua es, yo hablo valenciano, soy valenciano hablante, pero mi lengua, digamos, profesional, para que nos entendamos, es el español y normalmente todas las comunicaciones, trabajos y etcétera, los presento en español y me siento más cómoda utilizando esta lengua. Bien, pues eso, en primer lugar quiero agradecer a la directora del Yula, a la profesora Mercè Lorente por haberme invitado y en especial a Rosa Estopà porque, bueno, con ella me unen, con las dos, me unen muchos años de amistad. Yo tengo un especial cariño, aunque hacía tiempo que no venía a Barcelona, pero tengo un especial cariño a Barcelona y a esta universidad, a Pompeu Fabra, porque yo vine aquí por primera vez con mi maestra Dolores Azorín a la primera Escuela Internacional de Terminología, no sé si, o Escuela de Verano, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, ahí conocí a Teresa Cabré, conocí a Mercè, a Judit, que eran hace muchos años, muy jovencitas, ya ha llovido mucho desde entonces, pero bueno, hemos seguido manteniendo esa relación. Así que estoy encantada de venir aquí y bueno, intentaré que la presentación sea lo más amena posible. Bueno, lo que yo voy a presentar hoy es uno de los recursos, principalmente me voy a centrar en eso, en uno de los recursos de un proyecto que es Neotermed, que es un proyecto que intenta combinar lo que es la terminología, el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género para mejorar la alfabetización en salud. Pero eso no surge de la nada, como ha comentado Rosa y lo pasó ya muy rápido, es que venimos desde hace muchísimos años trabajando en este ámbito. Primero porque en el ámbito académico yo soy la profesora de español de la medicina y ciencias de la salud desde el 2012, ¿no? 9, y después cambió el máster a otro tipo de máster con otras características, pero desde el 2012 estoy dando esta asignatura, dirigí una tesis de una chica también sobre el ámbito de la reproducción, y, en fin, por cuestiones de la vida y casi por serendipia, haciendo gimnasia, conocí a una profesora que ahora es catedrática de fertilidad humana y empezamos a hablar precisamente de eso y de cómo podíamos unir a esos biólogos que ya daba clase, a esos biólogos con los lingüistas. ¿Qué podía hacer el lingüista dentro de esta sociedad de la ciencia y de la información? Y creamos una red de innovación educativa desde el 2019, justo antes de la pandemia, que lo paró un poquito, pero empezamos ahí, y que ha seguido durante varios años, hasta el 24, e incluso ha dado un curso experta en asistente al paciente internacional que, bueno, pues es un curso que ha estado durante 3 ediciones vigente, ahora lo hemos parado porque queremos convertirlo en una microcredencial. Estamos en ese proceso de cambio y también porque con la clínica con la que solemos trabajar, UIF Life, vamos a dejar de trabajar porque es una clínica que ha tenido muchos cambios, muchas transformaciones, etcétera, y tampoco nos interesa seguir. Y bueno, todo ese contexto nos ha llevado a esa investigación, a ese Neotermed, que es un proyecto que nos dio la Generalitat del 21 al 24, estuvimos trabajando en él, y que trata sobre la variación y análisis multidimensional del discurso biomédico. Y en este caso lo aplicamos a un ámbito que es la reproducción asistida. ¿Y por qué ese ámbito? Bueno, porque también es un ámbito bastante nuevo, es un ámbito que nace la primera niña por fecundación in vitro en 1978, es decir, que es bastante reciente dentro de lo que es el ámbito de la medicina. Y bueno, es un ámbito que además tiene mucha repercusión social, despierta mucho interés social, tiene una gran repercusión económica, es un gran negocio al final. Y bueno, tenía y va cambiando muy rápidamente además, hay una constante investigación. Bueno, todo eso daba que esta especialidad fuese interesante para poder estudiar todo lo que era el ámbito terminológico, todo lo que eran los términos que se iban
y que ya empezamos a trabajar y se vio muy bien toda esa evolución del conocimiento terminológico y científico a través del proyecto de Termet en el que estuve también trabajando. Y bueno, es un ámbito que ya lo ven ahí, la Sociedad Española de Fertilidad pues lo indica, hay un aumento del 15% de personas que utilizan este tipo de tratamientos, más del 40.000 bebés en España nacen con este tipo de técnicas y desde luego España se ha convertido en un centro de recepción de muchas pacientes internacionales, de muchas pacientes de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, que vienen aquí porque España pues, es un referente tanto que, en este ámbito, tanto por la calidad de los tratamientos y sus especialistas, pero también por su legislación, que favorece y ayuda a este tipo de tratamientos porque mantiene el anonimato. Y además, ¿por qué lo hacíamos en la Comunidad Valenciana? Pues también porque hay muchas clínicas en España, en lo que se llama ese turismo reproductivo, pero el ámbito de la reproducción sigue siendo un tema tabú. Y claro, muchas veces las pacientes que vienen no dicen a qué vienen a seguir ese tratamiento. Entonces vienen muchas a Valencia, todo lo que es el Levante español, pero principalmente a Alicante, porque si la ciudad de Alicante, cuando llegas a la entrada, hay una cantidad de clínicas, se ha convertido en un clúster allí de clínicas de reproducción. Hay muchísimas clínicas. Ahora mismo hay 24, que son muchas para una ciudad como Alicante, y vienen, pues eso, aprovechan de que vienen una semana de vacaciones al sol y a la playa y al mismo tiempo se hacen ese tipo de tratamientos. Por eso se habla de turismo reproductivo o turismo de fertilidad. ¿Cuál era el objetivo? Pues como ven allí, es ese análisis multidimensional del discurso biomédico, pero nosotros lo íbamos a hacer es un análisis crítico del discurso desde diferentes puntos de vista, pero teniendo en cuenta quién es el destinatario, eso es lo que nos interesaba. Entonces veíamos la parte lingüístico-terminológica, pero también la psicolingüística y sociolingüística, porque es un equipo multidisciplinar, hay lingüistas, hay traductores, había personal sanitario, de diferentes universidades y lo que queríamos es que cada uno trabajara en su ámbito, es decir, que todos aportaran al proyecto y que siguieran su línea de investigación y que su línea de investigación pudiera ayudar al proyecto. En realidad, lo que yo les voy a presentar aquí es uno de los objetivos, estudiar el proceso cognitivo de la comprensión de los términos en ese ámbito, según el destinatario, y estudiar el papel de la mujer en el discurso médico, que es en lo que me voy a centrar principalmente. Bien, aquí para poder realizar el proyecto delimitamos dos destinatarios distintos que son los que han ido marcando todo lo que es el proyecto y todos los resultados del proyecto. Por un lado, esos estudiantes universitarios del campo de la biomedicina y por otro lado, las pacientes que acuden a las clínicas, que son dos destinatarios completamente distintos. Para ello creamos un corpus que lo tienen recogido en ese número de cuadernos AISPI, donde se explica cómo elaboramos el corpus. Un corpus ad hoc donde diferenciamos, por un lado, el subcorpus especializado, con más de 2 millones de palabras con textos académicos, textos científicos, y a partir del cual elaboramos ese vocabulario para estudiantes, y por otro lado el subcorpus divulgativo, que también consta de más de 1,5 millones de palabras, con páginas web, blogs, etcétera, que explicaré por qué utilizamos ese tipo de textos, que es lo que dio lugar a esas infografías terminológicas, que es en la que yo me voy a centrar más. Bueno, simplemente para que vean un poco ese vocabulario de reproducción. Para hacer el vocabulario de reproducción seguimos un poco la misma metodología que con las infografías. Hicimos primero un cuestionario diagnóstico, es decir, como nosotros teníamos también estudiantes del máster de fertilidad humana y de biología y teníamos acceso a ellos, lo primero que hicimos es un cuestionario para ver cuáles eran sus necesidades, porque nos interesaba lo que era, y que ya está asumida, esa variación terminológica, pero también queríamos saber qué es lo que ellos demandan a un vocabulario. Bueno, hicimos una serie de cuestiones que no voy a entrar en ellas, pero bueno, una de las preguntas era precisamente esas variantes dentro del contexto, es decir, si entendían a partir de una serie de fragmentos, por ejemplo, si entendían si fecundar el ovocito, fecundar el ovocito o fecundar el óvulo eran términos sinónimos. Y bueno, se veía que ellos no lo tienen claro realmente los estudiantes ni de biología ni medicina,
y cuando sabemos que en el diccionario panhispánico ya nos dice que ocito y óvulo son sinónimos desaconsejados. O también términos así que pensamos que son sinónimos y que nosotros parece que lo tenemos claro, y también en el diccionario panhispánico, fertilización in vitro o fecundación in vitro, pero que ellos en cambio tampoco lo tienen claro si son sinónimos o no son sinónimos. Y tenían muchos problemas con todo lo que eran las abreviaturas y acrónimos, es decir, la inmensa mayoría no responden a qué es esa sigla o abreviatura, no lo sé o no, lo cual también es uno de los grandes problemas dentro del discurso médico, como siempre se ha dicho y han dicho muchos autores, empezando por Gutiérrez Rodilla, porque en los textos que nosotros manejábamos pues hay acortamientos, hay hiperónimos, hay sinónimos y se utilizan continuamente. Este es el vocabulario que simplemente lo voy a mostrar para que lo vean, pero pueden entrar para verlo tranquilamente. Está la presentación, la metodología que seguimos, los tutoriales y, en español y en inglés para ver cómo se maneja, y este es el vocabulario. El vocabulario que hicimos tiene en cuenta precisamente lo que queríamos era hacer un recurso en línea, en abierto, para los estudiantes del ámbito de la medicina, de la biología, etcétera, que pudieran no solamente comprender los términos, es decir, no solamente ayudarles a ese proceso cognitivo que es el conocimiento de su materia, sino también ayudarles a producir textos, porque ellos eran lo que más problemas tenían, las habilidades comunicativas, cómo crear textos en su especialidad. Bueno, se puede hacer buscar el término en orden alfabético o se puede hacer por medio de los campos temáticos que nosotros no los diferenciamos. Fue a través de la catedrática de fertilidad humana y a través de su personal, sus doctorandos, sus compañeros y también personal sanitario, establecimos esas áreas o subáreas dentro del diccionario. Podemos buscarlo así o podemos buscarlo a través de las áreas temáticas. Pero bueno, para que vean un poquito, por ver algún caso, ahí. Bueno, esta es la interfaz, esta es la entrada, y hacíamos las definiciones están hechas por nosotros mismos, por el equipo de investigación. Creamos también una plantilla donde había un descriptor, que era un hiperónimo, donde también siempre había que indicar un poco, situarnos en el área correspondiente. En el caso de la quiotransferencia, pues es una técnica de reproducción. Nos basábamos en definiciones de otras, sobre todo de asociaciones, que hay muchísimos vocabularios, también del diccionario panhispánico. El problema que tienen es que hay muy pocos diccionarios especializados en este ámbito, con lo cual era bastante complicado encontrar lo que era la definición en algunos casos. Bueno, creamos esa ficha y lo más interesante en este sentido es todas esas variantes que aparecen, que son que se encuentran, porque esto está creamos el corpus, que no lo he dicho, en Schettengene, y a partir de ahí hacíamos las búsquedas para ver lo que eran los términos más frecuentes, sinónimos, antónimos, etcétera, y también para situarlos también en el nivel más o menos formal dentro del discurso. Tenemos la traducción en inglés, que es la parte que nos corresponde. Si pinchamos ahí, tenemos solamente la definición. Ahora mismo, en esta segunda parte del proyecto, vamos a implementar todo lo que es la parte del inglés, que también es lo que demandaban los estudiantes, pero no nos dio tiempo de hacerlo y hay que volver a crear un corpus en inglés, etcétera. También teníamos en cuenta los conceptos asociados, es decir, tratábamos de relacionar los términos entre sí, en caso de quiotransferencia es un tipo de transferencia, los ejemplos como siempre, y quizá la parte más interesante es esta parte de la combinatoria, que nos basamos en las combinaciones a partir del diccionario de redes de Ignacio Bosque, donde vemos pues cómo se combinan ese sustantivo, con qué elementos se combina de manera más frecuente para ellos también aprender a producir sus propios textos académicos. Bien, pues un poco en este sentido, una vez que hicimos ese vocabulario, sí que quisimos ver un poco cuál era el resultado, si realmente había ese vocabulario servía o no
para los estudiantes, como teníamos esos estudiantes, no son los mismos todos, porque en este caso antes eran más de 100, ahora son 75 estudiantes solo del ámbito de la biología, de cuarto de biología, y lo que queríamos ver es cómo les había resultado ese diccionario que habíamos elaborado. Entonces, hicimos una serie de cuestiones para ver las definiciones, categoría gramatical, el campo, subcampo, nivel de especialización, sinonimia, antonimia, etcétera, que utilizamos dos diccionarios generales, el del académico y el de español actual, que sabíamos que no iban a tener buen resultado porque son generales. Empleamos también Babelnet para ver un poco, comparar porque lo que podía ofrecer esta base de datos, y utilizamos el diccionario panhispánico de términos médicos, que digamos es el diccionario de medicina por excelencia. En general, el diccionario de panhispánico y el de Neotermet están más o menos al mismo nivel. Quizá el Neotermet está un poco por encima en todos los casos, excepto en la definición, que es verdad que el diccionario panhispánico ofrece definiciones mucho más extensas. Y lo que nos sorprende un poco es la combinatoria, fijaos, porque la combinatoria en el diccionario panhispánico no aparece. En cambio, ellos consideran que les ayuda, están al mismo nivel. Pero en general el diccionario de Neotermet, dentro de este ámbito, evidentemente, pues les resuelve más todas esas cuestiones que les decía, veíamos, para producir textos, que es el cuestionario iba directamente sobre eso. Y bueno, el otro recurso, que como conocíamos, yo había trabajado, conocía las infografías del cáncer también de Laia Vidal, y también estaba en el proyecto del SCOVID de Rosa Estopá. Me parecía muy interesante ese planteamiento, ese recurso que ellas utilizaban de las infografías, porque es un género visual, un género textual muy, donde se combina el texto y la imagen, y resulta muy fácil pues comprender la información, ¿no? Transmitir esa información. Es cierto que la medicina gráfica pues ha adquirido en los últimos años pues más, ha ido subiendo y imponiéndose dentro del ámbito de la medicina, pero de todo lo que las posibilidades, yo creo que las infografías, como hacían Rosa o Laia Vidal, me parecía que era lo más fácil para comunicar, para llegar a lo que eran las pacientes, que era hacia donde nosotros queríamos ir en ese momento. Porque, bueno, si acceden fácilmente a esa información, pues hay un mayor empoderamiento, evidentemente. La población general, la que no conoce el tema, los neófitos en la materia, necesita entender esos conocimientos especializados, y desde luego, desde la pandemia, esa área como es la salud, pues hay como un interés por todo lo que son cuestiones relacionadas con la salud, la vida saludable, etcétera. Y la terminología, como sabemos, pues es la puerta que nos lleva a ese conocimiento especializado, pero a veces también es el obstáculo más grande, la barrera más grande, el muro más grande con el que nos encontramos a la hora de alcanzar esa comunicación clara y eficaz. ¿Qué me pasa? Bueno, pues una vez pensando, teniendo claro esto, y ahora veremos por qué, lo que queríamos era hacer un recurso que nos permitiera analizar, que sirviera, y eso fue nuestro primer paso, analizar cómo las pacientes comprenden y perciben esa terminología relacionada con la producción asistida, y para ello hicimos una encuesta aplicada a esas mujeres. Queríamos ver cuáles eran los principales obstáculos terminológicos que dificultaban esa comprensión para poder organizar también esas infografías. Identificar los sesgos de género, porque ya lo veremos, es un discurso donde prevalece ciertos estereotipos de género en la comunicación, sobre todo en las páginas web, aunque han mejorado mucho en los últimos años, porque nosotros empezamos a trabajar esto, más o menos yo empecé a trabajar en todo lo que eran las páginas web de las clínicas hacia el 2019, más o menos, que fue cuando hice el primer artículo de las páginas web, sobre la legibilidad de las páginas web.
y a partir de ahí también se veían esos estereotipos de género. Y queríamos diseñar y validar un recurso terminológico en formato de infografía multilingüe, que ahora lo verán, donde estuviesen también presentes los principios del lenguaje claro y la perspectiva de género, ¿vale? Entonces, lo que queríamos era elaborar esas infografías que son muy conocidas y que aquí las conocen de sobra, porque las han trabajado tanto Vidal, Laia Vidal como Estopà. Yo les recomiendo también el último artículo que tienen Vidal, Sabanés y Estopà, que apareció en el 25, que explican muy bien cuál es el proceso de elaboración de esas infografías terminológicas, es decir, es un género textual donde la columna vertebral siguen siendo los términos, se basan en el supuesto de adecuación también, pensando siempre a quién van dirigidas, y a partir de ahí se crea la narrativa, un poco la narrativa de las infografías. Bueno, son educativas, son interactivas, son multicapa y, bueno, pues dentro de ellas pues facilitan la comprensión, mejoran lo que es el aprendizaje y la retención de la información. Eso es evidente al mezclar lo que es la imagen con el texto y hacer que el texto sea más simple, no simplificar, sino que sea más comprensible, con frases menos largas, menos cargadas. Se reduce lo que es la sobrecarga de la información, aumenta el acceso y el intercambio de información y siguen aportando ese valor científico que tienen que tener. Bueno, este fue un poco lo que es la metodología del recurso, que más o menos coincide con la del vocabulario también. Es decir, nosotros lo primero que hicimos fue esa creación del corpus, en este caso utilizamos textos médicos de la reproducción asistida de carácter divulgativo y nos centramos sobre todo en lo que son asociaciones, blogs, páginas web, ¿vale? Porque la inmensa mayoría, ya lo contestarán de las pacientes, donde buscan esa información es precisamente en Internet, porque no van al médico a consultar, sino que buscan esa información en lo que les ofrece Internet o las clínicas. A partir de ahí llevábamos a cabo ese análisis multidimensional del corpus, donde algunos trabajábamos más lo que es la parte lingüístico-terminológica, otros más la parte discursiva, el lenguaje inclusivo, los sesgos de género, los estereotipos de género. Hicimos un cuestionario a pacientes para también conocer cuál era su percepción, a qué nivel comprendían la terminología, y a partir de ahí ya se desarrollaron las infografías multilingües, que es el último paso o el último recurso que terminamos en este año más o menos, a principios de año. Nos queda la otra parte, igual que hicimos un segundo test diagnóstico del vocabulario, ahora nos quedaría hacer cuál es el impacto de esas infografías para las pacientes, porque son infografías que están dentro de una clínica, que las compró una clínica, es una transferencia real porque ha sido la clínica la que ha decidido poner las infografías en su página web y ofrecerlas a sus pacientes. Ahora explicaré un poquito más. Pero bueno, esto para que veáis era un poco lo que había. Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar en el 20, más o menos 19-20, que yo empecé a hacer el artículo, esto era lo que presentaban las clínicas en su inmensa mayoría. Eso ha cambiado, en 3-4 años ha cambiado mucho. Sigue habiendo muchísimos términos, todo lo que está en verde son términos. Después hay algunos, los que he marcado así en amarillo, pues son los que están, no son tan específicos, son términos como la quimio, semen, etcétera, que son más conocidos. Pero estaban muy cargados de terminología, de muchos tecnicismos y muchos de ellos ni siquiera se explicaban. Algunos sí, algunos sí que se definían, pero la inmensa mayoría ni siquiera se definían. Entonces hablaban de punción folicular, de la CID convencional, yo qué sé, hablaban de la movilidad espermática, de una placa calefactada, micropitetas, ovocitos, como si la paciente ya supiese de qué iba todo eso. Entonces, el primer desafío que tuvimos que tener en cuenta, el primer desafío comunicativo, el primer reto que tuvimos que tener en cuenta es
esa terminología, la variación terminológica y facilitar la comprensión de los términos. Entonces, bueno, pues veíamos que, y está recogido en ese trabajo que yo inicié en el 20 más o menos, pero que hasta el 23 no apareció, en Tirant lo Blanc, el uso del lenguaje técnico con una terminología bastante compleja para el público lego, con una alta densidad terminológica, había muchísimos términos. En ese artículo o en ese capítulo yo ya lo ponía, llegaba, como también demostró Rosa Stopán en los informes médicos que hizo, en el caso de la reproducción asistida, en las páginas web llegaban el 18% eran términos, que es un nivel muy alto para lo que es ese tipo de textos. Pues son textos de divulgación en realidad, son textos informativos que aparecían en páginas web. Eso implica también una opacidad semántica y cognitiva y mucha confusión y ambigüedad semántico-léxica, porque además hay que tener en cuenta que cuando las pacientes llegan a este tipo de clínicas, supone un gasto económico importante y un gasto emocional también muy importante. Es decir, no es cuestión de que llego y beso el santo, no, es que al final es un proceso que va, ya lo veremos, que va afectando muchísimo, sobre todo a las mujeres, a la pareja en general, pero mucho a las mujeres. Entonces nos encontrábamos pues una gran variedad intertextual y intratextual, con una multiplicidad de variantes terminológicas, siglas y acrónimos múltiples que muchas veces no sabía si tenían relación o no dentro del texto. FI, fecundación in vitro, hablaban de ICSI, de inyección, variantes sinonímicas continuamente, que muchas de ellas sí se pueden ver que están relacionadas, pero bueno, había muchas, pues maternidad lésbica, lesbomaternidad, donación de óvulos, donación de ovocitos, ovodonación, en fin. Reducciones anafóricas muchísimas que muchas veces no se entendían tampoco, y casos de confusión significativa porque hablaban de criopreservación, vitrificación y crioconservación, utilizan formantes cultos distintos, pero se trata del mismo procedimiento, que es la congelación en realidad. Entonces eso también les creaba bastante confusión, o se habla mucho ahora, porque aparecen muchos términos nuevos, porque avanza muy rápidamente, de rejuvenecimiento ovárico. Ese rejuvenecimiento ovárico es un uso metafórico, porque en realidad es estimulación hormonal. Entonces, se utiliza sobre todo para personas, mujeres ya con una cierta edad, y en realidad es un tratamiento hormonal, pero te da la sensación de que es que rejuvenecen alguna parte de tu cuerpo, pues crease un poquito de confusión. Y después términos que siempre han tenido ahí un poco de... bueno, y esto tiene un trabajo Julia San Martín también muy interesante sobre la gestación subrogada, la maternidad por sustitución, y alguno también me parece recordar de Judith y Freisa y de Isabela Fernández, que tratan precisamente eso, porque es un término que tiene muchísimas implicaciones éticas, ideológicas, y también también se utilizan, Judith me imagino que lo sabrá mejor que yo, de forma distinta según en Hispanoamérica o aquí no se utiliza, bueno, no sé, ella si quiere después nos cuenta un poquito. Pero bueno, gestación subrogada, digamos que es el término así como más científico, pero también, por ejemplo, en el diccionario de la Academia aparece vientre de alquiler. Es lo primero que aparece, está recogido desde hace muchísimo tiempo, o maternidad por sustitución. Pues son términos que crean bastante conflicto, todo ello creaba confusión y ansiedad a las pacientes y mucha ambigüedad, muchísima ambigüedad, y esto pues también había que tenerlo en cuenta. Muchos neologismos, como os comentaba, muchísimos neologismos continuamente desde que empezamos cuando hicimos el trabajo. Bueno, la tesis que yo dirigí ya en el 2016 trataba de los neologismos en el ámbito de la reproducción asistida, porque la persona que hizo la tesis, ella es directora de la clínica de reproducción asistida de Vistahermosa. Entonces ya conocía el tema, ella, aunque era traductora, ya trabajaba precisamente en ese ámbito de la mediación entre médico y paciente. Pero bueno, surgen muchísimos neologismos continuamente. Este método ROPA es muy nuevo, es de hace muy poquito, y es eso, una técnica específica para parejas que están formadas por mujeres y que
ha ido ganando mucha presencia, pero esto ha ganado presencia desde hace 2 o 3 años. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la reproducción no existía el método ROPA. Otro de lo que os decía, el rejuvenecimiento ovárico uterino también es un procedimiento bastante nuevo y que se asocia a esa edad avanzada, o el caso de gestación subrogada, pues también que tiene bastantes implicaciones éticas e ideológicas. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo pasamos de los textos médicos a las infografías? Pues bueno, como nosotros ya teníamos ese corpus de textos divulgativos que se basaba sobre todo en textos que estaban en las páginas web y en los blogs de las clínicas, partimos de ese tipo de textos y partimos de esa encuesta, ese cuestionario que hicimos a pacientes. En este caso, el cuestionario, hay que decir que yo aquí solamente voy a poner el cuestionario y pasamos a las pacientes del Instituto Bernabéu, que también es muy conocido en reproducción asistida, y con el que hemos empezado a trabajar y con el que seguramente vamos a hacer esa microcredencial sobre mediación médico-paciente. Bueno, en el caso del Instituto Bernabéu solamente pasamos el cuestionario a pacientes españolas, solamente en español, porque la parte de las pacientes internacionales la trabajó una doctoranda que lee la tesis ahora el 18 de diciembre, precisamente, donde pasó los cuestionarios a pacientes alemanas del Reino Unido, francesas e italianas, ¿vale? Porque la clínica trabajaba con ellas y con esas lenguas. Entonces, la parte de las pacientes internacionales forma parte de la tesis y, en mi caso, pues yo no lo voy a tratar. En este caso hicimos un cuestionario muy pequeñito, solamente a 50 mujeres españolas. Eso implica que puede tener algunas limitaciones metodológicas, porque habría que ver en otras clínicas, aumentar el número de pacientes, pero bueno, para lo que queríamos en un principio nos parecía que era suficiente. Bueno, el cuestionario estaba dividido en 30 preguntas en 3 bloques, primero sobre la información personal y también sobre cuestiones sobre maternidad y reproducción que ellas vivían, para conocer cuántos tratamientos habían seguido, desde cuándo, etcétera. Una parte ya más lingüística, para ver esa valoración de la terminología, hasta qué nivel comprendían esos términos, y una opinión personal sobre ese tipo de tratamientos en el contexto social actual. No voy a poner todo toda la encuesta, pero en realidad, y ya lo había trabajado con Ona Domènech en el proyecto de TERMED, y después en el del EXMED trabajamos que los diccionarios, bueno, y esto lo trabajamos con Rosa en Internet, los vocabularios y diccionarios no habían para buscar lo que eran los términos de la reproducción. Había muy poca representación y la mayoría de las pacientes lo que hacen es buscar en Internet, ¿vale? Porque no hay otra cosa. Esto ha cambiado, porque esta encuesta la hicimos en el 24, la hicimos en el 23, que fijaos que ponemos ChatGPT aquí porque aún en el 22-23 la hicimos, pero creo que en el 23. El ChatGPT aquí aparece muy poco porque era muy poco conocido, ahora cambiaría totalmente. Entonces, las páginas web especializadas es donde acudían ellas, las páginas web de hospital o clínica, al personal sanitario, a las redes sociales y a los foros de pacientes. Es ahí donde buscan sobre todo la información. Y participan muchísimo en foros, porque ellas es ahí donde realmente se sienten cómodas, donde pueden expresar realmente todas sus emociones y todo lo que es el proceso que van sintiendo, que ahora lo veremos. Con respecto al conocimiento y la comprensión de los términos, pues había técnicas muy conocidas porque ya forman parte, ya están desde hace muchísimos años, pues la fecundación in vitro, la inseminación artificial o la ovodonación, que la conocían prácticamente todas, pero después hay otras que ya empezaban a disminuir: el método ROPA, la preservación de la fertilidad, adopción, rejuvenecimiento, esas eran menos conocidas. Sigue habiendo una percepción negativa de la infertilidad. En general, ellas, no he puesto todas las preguntas y respuestas, pero en general suelen esconder
a familia y amigos hay un alto porcentaje que esconden que siguen este tipo de tratamientos. Y tienen todavía esa sensación de que la infertilidad es un tema tabú. Claro, esto habría también que verlo desde parte, hacer ese tipo de cuestionario también a los hombres, porque nosotros lo hicimos solo a mujeres. Y me imagino que en el caso de los hombres también esa sensación de que la infertilidad es un tema tabú, que lo tienen que esconder y que no es culpa de ellos, porque eso también es una de las cosas que decían las mujeres en alguna de las encuestas, es que normalmente cuando van a estas clínicas parece que de primeras la culpa es de la mujer. Después ya viene la otra parte, el hombre, pero parece que al principio siempre sea culpa de la mujer. Y bueno, eso también habría que estudiarlo en algún caso. Después de ver los resultados y también con las especialistas de la clínica y de fertilidad humana, ellas confunden muchísimo las técnicas y tratamientos, no saben muy bien qué es eso de azoospermia o la endometriosis, tampoco acaba, es algo, una enfermedad que ahora es más reconocida, pero que durante muchos años no se sabía diagnosticar y estuvo ahí un poco escondida también. Y esos son los 4 campos que ellos más necesitan, es decir, pues los tratamientos de fertilidad, los problemas de fertilidad, qué pruebas hay de fertilidad para saber las posibilidades y las enfermedades o patologías. Esos son los principales campos que además la clínica quería que también que estuviesen esos campos. Entonces creamos esas infografías terminológicas multilingües en español, en valenciano, en inglés, francés, italiano y alemán. Esas infografías, tienen una estructura. Bueno, y lo que comentaba, cuando nosotros empezamos a hacer las infografías, como estábamos trabajando y tenemos el convenio va a mantenerse con la clínica Eve Life, la vamos a mantener, la clínica quería renovar todo lo que era su página web, ¿vale? Esto también tiene una razón de ser y es que precisamente esta doctoranda Ana Reyes consiguió una beca, fue becaria y era una beca rara, que nos la den a nosotros, pero una beca de estas que pueden hacer, que paga la mitad la universidad y paga la mitad una empresa, que son muy raras que la den en lo nuestro, desde luego era tan raro que la llamaban en todos los sitios donde iban a presentar ese tipo de becas de empresa, donde haces la tesis doctoral con una empresa. Y bueno, ella estuvo allí 2 años y medio más o menos, y ella es la que ha hecho todo el cambio que ellos hicieron en la página web. Es decir, no solamente hemos creado las infografías, sino que ella ha hecho todo un cambio en todo lo que era la presentación de la página web, de acuerdo con las características que ellos querían, evidentemente. Entonces, bueno, el hecho de que sean de una clínica y las infografías las hicimos con una empresa con la que trabaja Laia y Rosa Estopá, con Adrià. Y bueno, nosotros no queríamos ese tipo de infografías al principio, pero bueno, la clínica sí, en los que pagan mandan. Y ellos son los que han hecho el diseño final con el tipo de letra, los colores. Nosotros hemos elaborado lo que es el contenido de la infografía, pero todo lo que es la distribución, colores, etcétera, todo eso ha sido por parte de la clínica. Y desde luego, ¿qué quiere decir eso? Que si la clínica no sigue una técnica o un tratamiento, no aparece. No quiere decir que no exista, es que no, la clínica no lo hace y entonces no lo incluyen. Entonces, al final, eso sí que estaba un poco limitado. Esas infografías se dividen en esos 4 campos que decía, son infografías, digamos, en 4 niveles. El primer nivel, que es la introducción, ese es el primer nivel donde están esas áreas o subáreas que es donde tienen mayor dificultad las pacientes, los tratamientos, los problemas, las pruebas, etcétera. Y a partir de ahí, si entramos en alguna de ellas, pues lo que aparece es una pequeña definición, lo primero, los distintos tipos de tratamiento de fertilidad que ofrece la clínica, porque eso es lo que ofrece la clínica, y el tanto por cien, que a ellos les interesaba mucho este tipo de información así cuantitativa que apareciera,
Cuando entramos, por ejemplo, en alguna de ellas, pues también se define qué es el tratamiento, que estaríamos ya en el tercer nivel, los procedimientos, que son muy sencillos, están muy claramente explicados, ahora veremos cómo lo hicimos, y tiene un tercer nivel, que es ese glosario, ese vocabulario que ellos también querían que apareciese. De hecho, son unos 100 términos que están definidos también a partir de lo que es el vocabulario de reproducción asistida, y ese trabajo lo hicimos principalmente Ana Reyes, Ovidia Martínez, que también es una doctoranda, y yo misma hicimos todo lo que es el proceso de adaptación de todas de esas definiciones. Bueno, partimos, no sé si lo he visto, ay, perdonad. Partimos en primer lugar, se me ha ido, pues entramos un momento, partimos de las infografías en español, pero están en catalán, donde hubo dos traductoras, en inglés lo mismo, 3 traductoras en francés, en alemán y en italiano. Pero digamos que el punto de partida fueron las infografías en español. Lo he puesto aquí porque como ya me pasó que el otro día no pude entrar, y voy a hacer una captura de pantalla por si acaso. Bueno, las infografías, hicimos esa primera infografía en español y a partir de ahí se hizo la traducción a las otras lenguas, y nosotros lo que queríamos era utilizar un esquema sencillo, y el esquema expositivo es el más sencillo, de pregunta y respuesta: qué es, cuál es, su fin, para quién, para evitar precisamente toda esa opacidad semántica y cognitiva. No empleábamos siglas sin explicar, definir los términos de una manera sencilla. Y bueno, pues siguiendo un poco ese esquema, es como hemos presentado las infografías, si os habéis dado cuenta. Es decir, qué es, cuál es su fin, para quién, de una manera muy sencilla, con frases cortas, con frases en oración activa, utilizando lo que son las pautas de ese lenguaje claro, que en nuestro caso empezamos a hacerlas con las pautas del 2015, pero cuando ya estábamos en el proceso de terminarlas, aparecieron las del 2024 y tratamos también de adaptarlas. Y la guía panhispánica de la Real Academia. Primero, como os decía, lo hicimos en español y después se hizo la traducción a otras lenguas, en este caso al francés, donde en cada lengua también se hizo esa traducción teniendo en cuenta las pautas del lenguaje claro de cada una de las lenguas y las traducciones exactamente igual. Y bueno, hay trabajos donde se explica también en el último número de CLA que apareció, bueno, en el anterior, porque ya ha aparecido el último que apareció ayer, de la revista del Círculo de Lingüística Aplicada, tenemos un monográfico donde está dedicado todo a lo que son artículos del proyecto, y en ese caso se explican también los problemas de traducción que hubo en inglés, en francés y en italiano. ¿Cómo hicimos las definiciones? Bueno, nosotros ya hicimos las definiciones y utilizamos una plantilla para ello en el vocabulario. Entonces, como también empezaba todo lo que era la ingeniería de prompts, y en esto pues es cierto que tenemos una técnica superior que sabe muchísimo sobre todo este tipo de cuestiones y de procesamiento del lenguaje natural, pues empezamos a trabajar con ello. Ahora ya todo el mundo trabaja en esto, pero al principio había muy poco que trabajasen en este tipo de cuestiones. Pues estoy hablando del año 23, cuando empezábamos. Entonces le dábamos esos prompts: eres un terminólogo, lingüista, que tienes que preparar una definición médica de reproducción asistida, que tienes que seguir las pautas del lenguaje claro de la Unión Europea. Cómo tenían que ser las definiciones de larga, en español siguiendo el orden lógico de la sintaxis, sujeto, verbo y complementos, usar la voz activa, evitar el uso de abreviaturas, evitar el uso de términos o falsos amigos, en fin, toda una serie de instrucciones que le dábamos para que ella pudiera hacer la definición. Entonces le dábamos la definición de los términos que íbamos a definir, del vocabulario, y le decíamos: adapta esa definición con pautas y recuerda que el destinatario es el público general y el output debe ser texto. Y esto es lo que hacía. Espermatozoide, gameto masculino diferenciado durante la espermatogénesis en el testículo, en el cual se une al óvulo
mediante el tal material genético paterno, en fin, la definición que teníamos. Eso es lo que nos daba. Célula reproductora masculina que se forma en el testículo, el espermatozoide se une a un óvulo para formar un embrión. Y esto es lo que quedaba al final, si llego, espero que sí. Si hablamos de espermatozoide, al final nosotros interveníamos para hacer esa definición. Célula reproductora masculina que se forma en el testículo, el cual se une a un óvulo para formar un embrión, ¿vale? Es decir, que nos ayudábamos de lo que era el chat GPT, pero bueno, al final siempre tiene que haber un responsable humano que se dedica a eso. Y el otro, el desafío comunicativo, el último que hicimos era el estudio de la perspectiva de género, buscar un lenguaje más inclusivo. Entonces, cuando empezamos a analizar lo que eran las páginas web, pues veíamos, aquí lo he resumido para que lo tengáis así un poco claro, es evitar ese lenguaje emotivo y de carácter prescriptivo, porque hablan mucho de tu cuerpo está diseñado para crear vida, dedica tiempo a ti misma, se deben evitar baños, se reduce mucho lo que es la identidad femenina a la maternidad, es tu sueño de ser madre, conviértete en mamá, tu lucha para el milagro de la vida, culpan mucho a las mujeres porque hay menos nacimientos, la mujer está retrasando mucho la edad, mujeres retrasan el embarazo, la invisibilización del hombre en general, porque todo se focaliza en la mujer y no, hasta hace unos años hablaban solo de mamás y papás, ahora ya se habla de la inclusión, se incluye esa diversidad familiar en las páginas web, pero antes no se hacía, eso sí es curioso. Bueno, para que vean algunos ejemplos, la focalización esa de la figura de la mujer, sobre todo la disimetría que hay entre la frecuencia de palabras, mujer, madre y paciente en femenino aparece muchísimo más que hombre o padre. Todas las mujeres madre, nuestras pacientes y las apoyamos, la mujer y la maternidad. Se emplea el término de parejas como, porque son las parejas las que acuden a las clínicas, eligen centros, pero cuando nosotros vamos a ver lo que tienen que hacer, pues siempre se focaliza en la mujer, preparar el cuerpo para el tratamiento, preparar tu cuerpo para el embarazo, dedicarte a algún hobby como tejer, hacer manualidades, mimarte y dedicarte a ti misma, tiempo a ti misma. Y cuando se habla de los tratamientos de pareja también focalizan mucho en los tratamientos de las mujeres, estimulación ovárica, punción ovárica, fecundación del óvulo in vitro. Esa representación de la figura materno-familiar, haz realidad tu sueño de ser madre, tu lucha para alcanzar el milagro de la vida o la culpabilización que os decía. Ese lenguaje científico y técnico que es muy frecuente en las clínicas porque son clínicas de reproducción, pero al mismo tiempo utilizan recursos emotivos para captar a las pacientes. Entonces, ¿qué hacen? Pues verdadera revolución, facilitamos al máximo, todo es muy fácil, siempre éxito, etcétera, y intervenciones sencillas, el momento más deseado, pero no tienen en cuenta la salud emocional ni mental de las mujeres. Es decir, por un lado en las páginas se juega con ese empoderamiento de las mujeres, porque las mujeres son agentes, ellas eligen cuándo ser madre, eligen vitrificar, no han encontrado el momento al hombre ideal, ellas se empoderan, pero al mismo tiempo si vas a los foros ves la realidad. Es un camino arduo, difícil, estresante, te duelen los ovarios, tristeza, rabia, envidia, culpa, que esto no aparece en las clínicas, eso solo aparece en los foros. Y la invisibilización de modelos familiares no tradicionales. En un principio solo hablaban de familia, mamá y papá, ahora es cierto que ya se empieza a ver otros tipos de familias, sobre todo en las clínicas con las que yo más he trabajado, que son las que están en Alicante. Se habla de maternidad en solitario, maternidad lésbica. Esta de IBI, que me han dicho que ha cerrado, no sé si será verdad, yo no lo sabía, pero me han comentado hace poco que había cerrado. Habla de tratamientos para mamá y papá, mamás al cuadrado, mamá y mami, mamá, que es una cosa un poco
un poco espeluznante, como nos definen mamás al cuadrado. Y después lo de madre genética y madre gestante es el término que normalmente sí que se utiliza para parejas. Entonces, discursos sin sesgos de género, pues emplear términos como persona, pareja, sin fijarse exclusivamente en la mujer, no hacer referencia siempre al concepto de madre o maternidad, incluir nuevos modelos de familia y no emplear esos adjetivos valorativos ni elementos afectivos que idealizan un proceso que no es un proceso totalmente sencillo y fácil de llevar. Bueno, esto es un poco para que vean lo que hemos hecho en las infografías. Pues bueno, si el uso habitual era ayudamos a parejas jóvenes, normalmente cuando se acude a las clínicas es porque ya no eres tan joven, a no ser que tengas algún problema ya desde el principio, pero por eso ofrecemos opciones personalizadas para personas en cualquier etapa de su vida, parejas que buscan tratamiento, pues personas, hablaban de parejas, mamás y papás, pues hablar de personas y parejas del mismo sexo, hombres y mujeres solteras, etcétera. Esto es un poco la comparación entre las infografías del texto en la clínica, cómo era antes a cómo es ahora. En la clínica pues hablaba de recepción de óvulos en el método en pareja, parejas de mujeres, pero hablaban siempre, si es un tratamiento de mujer para parejas que son mujeres, hablaban de nuestros pacientes, nuestro equipo de experto, nuestros pacientes, el médico, embriólogos, es decir, no es inclusivo. Entonces, bueno, todo eso sí lo hemos tenido en cuenta en nuestro caso, recepción que lo he marcado para que lo vean, pues hablamos de la mujer siempre, porque es un tratamiento para mujeres, personas expertas en embriología, equipo de profesionales, personas implicadas, personal médico, es decir, no solamente hemos tenido en cuenta lo que es el lenguaje claro, sino también hemos tenido en cuenta lo que es la perspectiva de género y un lenguaje inclusivo. Bueno, las imágenes, pues como comprenderán, las imágenes, y aquí no hemos conseguido nada en las infografías, también hay que decirlo. Insistimos mucho en que cambiaran un poco el tipo de imágenes en las infografías de Neotermed, pero no hubo manera. Hay una parte que es muy científica y técnica, que siempre está ahí, y otra parte donde la maternidad es idílica, totalmente romantizada, la imagen romántica de la familia. Entonces, visiones tradicionales y románticas del embarazo y la familia, y refuerzan ese papel de la mujer como madre y cuidadora principal. Si nos fijamos, el 75% de las imágenes son parejas heterosexuales, no hay personas mayores, no hay diversidad racial, no hay hombres solos y muy pocas parejas del mismo sexo. Con lo cual, la parte, digamos, no verbal está también para revisar. Bueno, el vocabulario yo creo que, como ya decía, hemos cumplido lo que teníamos previsto, ayudar a crear esa aplicación terminográfica en línea para ayudar a comprender, pero también a producir textos e introducir el español como lengua de comunicación científica. Y en el caso de las infografías yo creo que sí hemos cumplido también el objetivo, crear un recurso visual donde la comprensión sea más adecuada de la terminología, donde se introduce ese lenguaje inclusivo teniendo en cuenta lo que son el sesgo de género y los estereotipos, y siempre esa parte inclusiva, porque durante todo el proceso, desde que empezamos hasta el final, hemos tenido en cuenta al destinatario presente en todo momento para la elaboración de las aplicaciones. Y bueno, lo que les comentaba a Rosa para acabar, pues ahora vamos a este proyecto que nos lo dieron hace nada. Dura desde el 24, pero se resuelve en el 25, la terminología y comunicación biomédica para la inclusión y digitalización en salud femenina. En este caso lo que queremos es eso, precisamente mejorar, seguir en esta continuación y expansión de Neotermed, mejorar la comprensión y accesibilidad del lenguaje médico, teniendo en cuenta pues eso, todo lo que es el lenguaje claro, inclusivo, libre de sesgos de género, y no solamente vamos a tener en cuenta lo que es la parte, digamos, más terminológica, que sí la vamos a tener en cuenta, sobre todo en el ámbito de la estética, pero sí nosotros también trabajamos mucho lo que es el análisis crítico del discurso, eso también, porque muchos miembros o varios miembros del proyecto son especialistas en este ámbito.
Hemos ampliado la salud sexual y reproductiva, que vamos a seguir trabajando, pero hemos introducido lo que es esa parte de medicina estética, donde también está muy focalizada en la mujer. Las imágenes son muy claras hacia dónde van dirigidas, qué tipo de mujeres, etcétera, y también el tipo de discurso que utilizan y los términos, porque cada vez hay muchos términos nuevos que van apareciendo continuamente, porque también ahora mismo es algo que está muy de moda y es muy actual. Y bueno, en este caso sí que vamos a trabajar y tenemos en este caso también especialistas en el uso de IA y procesamiento del lenguaje natural que nos van a ayudar a crear los recursos. Vamos a seguir teniendo esa perspectiva. Bueno, yo creo que el criterio del lenguaje claro e inclusivo y la perspectiva de género van a ir siempre marcando todo lo que hagamos. La idea es hacer todo esto, no sé si haremos tanto, pero bueno, la idea es hacer ese corpus que ya vamos a empezar ahora en enero. Vamos a ampliar el corpus de salud sexual en algunos aspectos, más centrado en lo que es la parte de las pacientes. Vamos a crear glosarios terminológicos multilingües sobre cuestiones de salud femenina. Aún no tenemos claro hacia dónde o qué es lo que vamos a hacer, pero alguno de estética seguro. Un chatbot inclusivo para pacientes con el cual, eso sí que el Instituto Bernabéu ya nos mostró interés en quedarse con ese chatbot, ya veremos si al final llegamos a un acuerdo. Queremos hacer esa guía de lenguaje claro y sin sesgos de esa comunicación médica para estudiantes, para lo que son futuros profesionales, y posiblemente ya veremos ese portal web para pacientes. Bibliografía, pues ahí la tienen, si quieren pueden entrar también al proyecto Neoterme, donde hemos trabajado mucho, yo sí que lo quiero decir porque todo el equipo ha trabajado muchísimo, con más de 50 publicaciones en 3 años, 2 monográficos, muchísimas asistencias a congresos, en fin, que hemos trabajado y bueno, yo creo que en este siguiente también trabajaremos. Y bueno, pues un poco eso es lo que quería comentar. Mostrar los recursos y sobre todo mostrar algo que es un producto que ha pasado a la sociedad, que está dentro de una clínica y cómo se ha ido elaborando y por qué les llamó la atención. Y de hecho, si no tiene nada que ver cuando yo empecé a trabajar con esa clínica, cómo estaba la página web a cómo está ahora mismo. No tiene nada que ver, es muchísimo más clara, muchísimo más inclusiva, o sea, hay cosas que todavía se pueden mejorar, como todo en esta vida, pero han mejorado muchísimo y en general todas las clínicas han aprendido. Y nada más, creo que he cumplido la hora. En relación a interesante con las pacientes, a ver, has dicho que lo habías hecho con pacientes españolas. No, en mi caso, hicimos 2 cuestionarios distintos. Porque es interesante si pudieras hablar un poco si lo habéis hecho con pacientes también de otros países, con otras culturas diferentes. ¿Qué contraste hay entre solo se ha hecho con pacientes europeas y tampoco son tan distintas, alemanas, italianas, francesas, ¿vale? Y del Reino Unido. Los resultados es que son de la tesis, son los resultados de la tesis que se va a leer, que ella es la que ha hecho todo lo que son los cuestionarios a pacientes internacionales. Y sí hay ciertas diferencias, pero no tantas, porque al final forman parte de Europa y sí es cierto que, por ejemplo, las italianas son más reacias porque lo que es el peso de la religión católica allí es más fuerte que, por ejemplo, en otros países, y ellas sí son las que más esconden que vienen a hacerse tratamientos de fertilidad. Sí se ha hecho, por ejemplo, que es una cosa curiosa, en el caso del curso de experta en asistente al paciente internacional, como se nutre principalmente del máster de fines específicos, había varias alumnas argelinas, creo que la mayoría eran argelinas, bueno, eran alumnas árabes y
algunas de ellas no hicieron el curso porque iban en contra de su religión, es decir, intervenir en lo que era el ser madre era para ellas era imposible. Y de hecho una lo hizo y dijo que ella no podía trabajar en eso, porque iba en contra de su religión. O sea que cuando hay choque cultural sí que... Pero en el caso de las pacientes internacionales dentro de las que se ha hecho, que son las que acuden aquí, no. También se ha visto, ha salido. Sí, es que no, por no perder el tiempo con las encuestas, pero sí hay una relación. Generalmente todas tienen un nivel de educación superior y muchas son profesionales liberales, con una profesión liberal, la inmensa mayoría. Es decir, suelen tener un estatus económico importante para poder hacer este tipo de tratamientos o muchas piden ayuda a la familia. Pero sí está un poco en relación. Sí, tenía alguna. No considero bastante considerable de personas para estudios básicos. La percepción, ya me voy a cuenta. Espérate que lo miramos. No, sí. La percepción de estas pacientes en las nuevas páginas web, es decir, ellas, es decir, cuando escucho estas frases. Educación secundaria 36, ciclo formativo superior 22 y grado universitario 30%. Eso es en las mujeres que van a la clínica del Instituto Bernabéu, ¿vale? Españolas. En el caso de las internacionales, el nivel de educación que vienen aquí, las que vienen aquí, es superior. Y su percepción en relación a las páginas web, porque, claro, cuando hacen análisis de sus ideas, pues cómo las tratan, cómo se dirigen a ellas, me parece muy fuerte, ¿no? Es decir, es una imagen como que no me gusta. Una mujer que me trata de esa manera, y en cambio ellas, ¿cómo se describe? Claro, es muy bien. Claro, eso es ideológico. Bueno, nosotros esa parte, por ejemplo, no la preguntamos, solo preguntamos si entendían las páginas, la parte más lingüístico-terminológica. Si preguntamos si hablaban con la familia, si daban a conocer que seguían esos tratamientos, un poco eso, pero no cómo se sentían a la hora de leer esos textos, no. Sí, eso no, porque eso lo descubrimos después, es decir, cuando empezamos a hacer, claro, nosotros hicimos el cuestionario previo a ver cuáles eran sus necesidades para después también hicimos el análisis un poco al mismo tiempo, pero bueno, no, eso no lo tuvimos en cuenta, pero sí es cierto que aparecen ese tipo de cosas, y esto de papá y mamá, mamás al cuadrado, es que es ridículo muchas veces, ¿eh? Pero sí están ahí, y han mejorado mucho, también yo tengo que decirlo, porque en el año 19-20 que yo hice un análisis de las páginas web, no había nada de lo que eran otro tipo de familias, eso no existía. Eso apareció a partir del 21 o 22, no existía lo que era la familia. En el Instituto Bernabéu empezaba a aparecer algo y ahora es algo común en todas las páginas, pero no existían en las páginas. Eso era una cosa que llamaba la atención. Y ahora sí que focalizan en ese tipo de paciente-cliente. Mucho. Y me imagino que conforme vaya pasando, porque fíjate que en las imágenes ya aparece lo que es la pareja de dos mujeres con el bebé, pero eso no aparecía antes, y lo que no aparece son, por ejemplo, una familia formada por dos hombres, eso no aparece en ninguna, por ahora. Siendo una clínica privada, hay como existe la voluntad de adaptarse a esta nueva tecnología y estos nuevos cambios, porque, por ejemplo, quiero recordar que incluso en la versión adaptada se sigue hablando como de los tratamientos que se le hacen a la mujer. Bueno, no, porque yo he cogido el método de ropa que solamente se hace a mujer, ¿sabes? Por eso aparecía mujer. Sí. ¿Crees que hay voluntad por parte de la clínica de hablar de
la persona gestante. Bueno, hablan de madre gestante, eso sí, pero hablan siempre, por eso digo que siempre hablan de la pareja madre. Se trata muy poco lo que es otras identidades de género, no aparece. Que aparecerán posiblemente, por lo menos ya se ha avanzado, ya se habla también de parejas hombres, parejas mujeres, eso sí ha cambiado. Pero focaliza mucho porque el método ropa es algo que sí, y la maternidad en solitario también aparece mucho. Eso también aparece, porque hay muchas mujeres que deciden ser madre a partir de los 40 solas y además te lo dicen, como no has encontrado al hombre ideal, es que también te lo dicen así. O sea, entonces llama mucho la atención en ese sentido. Pero bueno, yo creo que sí han mejorado bastante. Y en el caso de la clínica, para mí una de las mejores es la del Instituto Bernabéu, que es cierto que tiene una página bastante buena, y la del Instituto de la Clínica IVLIFE han mejorado mucho, muchísimo a lo que tenían antes, no tiene nada que ver. Me has referido varias veces a las parejas de hombres. No aparecen. Claro, no pueden aparecer porque no tendría que ser una maternidad subrogada y esto aquí en España es ilegal, claro. Sí. Sí. Si nos ponemos así, podría ser un hombre trans que nos esté juzgando. Por eso justo preguntaba si hay esta voluntad de cambio, porque en el punto de la historia en el que estamos hay muchas personas que pueden juzgar. No lo sé, ahí me pides porque no lo sé. Yo creo que ahora mismo no sé si con el tiempo habrá ese cambio, pero ahora mismo creo que no. Por eso focalizan tanto en lo que es la maternidad con las mujeres, las parejas mujeres. Sí los hay, sí, claro, sí. El tratamiento de infertilidad, además ellos lo explican siempre, que no es responsabilidad de la mujer, en un alto porcentaje el problema lo tiene el hombre. Lo que pasa es que al principio siempre achacan la culpa a la mujer, que es la que tiene el problema de fertilidad, cuando la inmensa mayoría de las veces es por culpa de los hombres porque tienen la motilidad del esperma no funciona bien, tienen poca cantidad, y todo eso también se estudia, se tiene en cuenta, pero no focalizan en ellos. Siguen hablando siempre de todo relacionado con la mujer, porque la mujer es como que su fin último es el ser madre. Relacionan mucho lo que es la identidad de ser mujer con la identidad de ser madre, y si no, es como un fracaso en tu vida. Es como si no alcanzaras la plenitud de ser mujer. Esa es la idea que venden, que está cambiando, pero aún está ahí. Porque si no, no hablarían de mamás, sueño de ser madre, la culpa de la baja natalidad es porque ellas acceden al trabajo, porque están trabajando y llegan a la maternidad muy tarde y entonces tienen problemas. Y de hecho, la última vez que en uno de los últimos congresos ya se está hablando mucho que los propios médicos y médicas de familia, ellas avisen a sus pacientes mujeres de unos 30 y pico años que se piensen lo de la vitrificación de óvulos a partir de los 35, que es algo que ya se está fomentando. No me estoy refiriendo a la ginecóloga ni al ginecólogo, no, me estoy refiriendo a lo que es la medicina de familia, al que tú vas a la consulta, para evitar problemas en el futuro. Es lógico, justo hace poco una amiga me comentaba esto, que había decidido ser madre a los 40 y que entonces le dijeron que claro, que estaban muy malas condiciones y que es que a mí nadie me lo había dicho. Sí, no, pues está trabajando en ello. Nadie me había dicho que a partir de los 30 la calidad de mis óvulos... O la reserva ovárica disminuye. Si alguien me hubiera avisado, pues sí, se está en los últimos congresos, se está hablando ya que desde la consulta del médico de familia, pues se diga que si quieres ser madre y no vas a serlo de forma inmediata, que se
indique lo de la vitrificación de óvulos. Que además en el máster de género, porque yo doy el máster de violencia de género, y desde el punto de vista del lenguaje y la comunicación, ya varias estudiantes de 30 y poquitos años habían preguntado cuánto valía, porque su médico, el médico de familia que tenía, se lo había dicho. Y vale, es que me dijo el precio, unos 6.000 euros vitrificarse. Y después durante varios años. Y si en ese periodo tú no decides ser madre, después tienes que pagar como unas cuotas para mantenerlos. Es decir, que otro negocio. ¿Cómo? Esto es una empresa el éxito puede ayudar a un niño. ¿Cómo lo sucede? Porque yo no lo preguntar, pero por la otra parte, cómo los especialistas, los gestores, en este caso las clínicas, el sector privado, que siempre llega con la economía de este tipo de participación de niños. No es fácil y tú lo sabes más que nadie. A ver, yo he hecho, por ejemplo, el diccionario del turrón, que fíjate que podría haber sido un vocabulario que les interesara al Consejo Regulador del Turrón y haberlo promocionado, y les interesó mucho, pero no dieron nada. Cero económicamente, cero. Lo presentaron, nos ayudaron, hicieron publicidad, les encantaba, pero dinero, cero. Con esto de las clínicas es que depende con quién topes. Hay gente que es muy visionaria y tiene un concepto de la importancia del lenguaje, y hay otros que no. Entonces, es que en ese momento consigas encontrar una persona que crea en eso y que vea que la necesidad. Pero yo se lo he dicho, por ejemplo, a un centro dermatológico estético, se lo he comentado varias veces porque hacían unos PowerPoints, unas presentaciones de los tratamientos y había faltas de ortografía. Y dije, bueno, esto tendríais que revisarlo, se le dije a la dermatóloga. Me dijo, ay, es que esto hay un gabinete que se encarga, pero bueno, esto no es importante, porque no les interesa. Entonces es difícil, tiene que ser que haya una persona que tenga interés. El caso de la clínica esta con la que nosotros trabajamos es que el director era una persona con una capacidad para ver lo que iba a pasar en el futuro que ayudaba mucho. Entonces él quería cambiarlo todo. Él se ha ido, ha vendido la clínica. Entonces los que han entrado ya no tienen esa visión, por eso vamos a cambiar. Entonces depende un poco de a quién encuentres, pero ellos no lo tienen tan claro. Después, cuando otras veces lo hemos presentado, porque a mí, por ejemplo, yo creo que esto es importante también para las clínicas públicas, para el sistema público, y de hecho yo tenía un alumno allí que era médico y que decía, ¿por qué no hacéis esto para lo que es la gente, para las clínicas públicas, que lo sepan? Y bueno, ¿dónde vamos a la clínica pública? Porque tú vas allí y ¿con quién hablas? No tienen interés. Entonces, la clínica privada también lo que tiene es que le interesa mucho la relación con la universidad porque les vende. Entonces, unas buscan la UA, otras buscan la UMH, entonces vende que ellos tengan un máster con la Universidad Miguel Hernández, un curso con la Universidad de Alicante, eso les vende, les da prestigio. Entonces, eso a ellos les interesa. Pero a la clínica pública, a una clínica pública, ¿qué le vendes? Cuando sería muy interesante para ellos. Entonces, es un proceso que hay que ir haciendo, pero no sé, yo no lo sé, tú que tienes más experiencia de clínicas y asociaciones, porque yo creo que hemos escrito a la Asociación de Reproducción Asistida por lo menos 10 veces y jamás hemos tenido una respuesta. Y a ellos también les interesaría. Nunca hemos tenido respuesta. No lo sé. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Ahora yo que estoy con lo de la medicina estética, claro, son clínicas estéticas privadas también. Claro, la estética es privada porque no hay otra. Y donde también focalizan a una mujer de raza blanca, europea, de mediana edad,
con un nivel adquisitivo alto, porque la juventud vende que tienes poder también. Es decir, estás en un estatus, por eso vas ahí. Entonces, eso también hay que da mucho. Quería decir, el reto de la medicina estética, todas las cuestiones ideológicas que hay detrás de esto, mira, mucho más allá. Sí. El tabú de la religión, sí. Está mucho más acotado religiosamente, pero ¿qué está pasando? Es otro planteamiento, sí. Si se sienten, será interesante. Sí, habrá que verlo, sí. Pero además claro, y las influencers también tienen mucho que decir en la medicina estética, porque son médicos o médicas, pero son influencers. Y entonces el rol que tienen, se ha perdiendo ese rol paternalista de médico-paciente, pero ellas actúan como ese rol paternalista de estoy superior y te doy a ti consejos como si fueses mi amiga, pero sigue estando como un nivel también un poco más elevado. Entonces eso habrá que ver cómo lo hacen. Sí, porque el campo de la estética yo creo que va a dar mucho juego. Sí, porque además aquí, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? El filtro de la edad quedará grupos distintos, seguramente enfrentarse a claro. O cosas culturalmente, pues muy bien. Hay grupos de principio que no estarían de acuerdo con la reproducción asistida, pero que van a la estética, sí, que van a las clínicas. Sí, eso habrá que ir viéndolo. No hemos empezado, Lo que sí hemos visto es que es un campo donde hay muchísimos términos nuevos, pero vamos, crecen cada día, Y bueno, también se está pasando de esa idea del anti-aging a la regenerativa, para que no se vea tanto que va en contra de un poco no perder esa idea de la vejez que está mal vista, ese tipo de cosas. Entonces se sigue asociando lo que es la vejez, además es curioso porque las fotos te presentan a la mujer de color gris, mayor, sin luz, sin brillo, y después te presentan a la misma con luz, tersa, suave, entonces eso te lo están vendiendo, es decir, lo viejo no funciona, la vejez no funciona frente a la juventud, que es lo mismo que pasa aquí, Es decir, aquí también llegas a la menopausia y parece que ya pierdas esa juventud, y es decir, se acaba la vida. Es un poco en ese sentido, Pero en el caso de la estética, también razón que habrá mucha variedad de público. Claro, desde jovencitas. Pero creo que ya, sí, la familia. No, mayores no, Yo consideraba que las aportaciones, me sorprendió mucho su comentario, que de golpe en mi sueldo, yo estoy esperando tener un poco más de dinero, tenía el caso, pero para hacerle los pómulos de aquí, los pómulos de aquí. Claro, Perfecto. eso también, las jóvenes es ahora. O sea, hay un debate que no tenía nada que ver, porque estábamos haciendo lo que no tenía nada que ver, pero salió esto y empezaron todas a decir que si sí, que si no, que si hoy, perfecto. Claro, es que son públicos distintos, muy jóvenes. Y además, que no les falta ponerse nada de pómulos, nada. Claro, es que son públicos distintos, pero ¿quién consume todo lo que es TikTok, Instagram, sobre todo TikTok? Las jóvenes principalmente, que son las que más se preocupan a lo mejor de este aspecto. Entonces está muy focalizado en ellas. Claro, yo no tengo TikTok, con lo cual ni siquiera sé lo que dicen, pero esas influencers que aparecen en TikTok o en Instagram, que yo sí tengo, pues sí, ahí sí que aparecen. ¿Y cómo lo venden? ¿Cómo lo venden a las jovencitas? Hoy en día muchas jovencitas ya llevan labios y botox, pero a los 18, 19 años, ¿qué necesidad tienen de labios y botox? Eso las jóvenes, vosotros lo sabéis. ¿De qué? Las orejas también. Claro, es que es un mundo. Sí, todo lo que es la parte estética es pues lo que nos venden. Lo que venden, esa imagen que venden y que hace mucho daño además. Y así como
puedes unificar y puedes hacer filtros por edad, por estudio, etcétera. El problema es común. Sí, el problema es común, sí. El problema es común, ¿no? No hay fertilidad y se quiere tener una fertilidad. En otro caso, las motivaciones pueden ser muy distintas, sí. Habrá que ver cómo lo vamos acotando, porque estamos... Sí, es que habrá varias maneras de abordarlo, porque, bueno, algunas sí que es cierto que lo van a abordar desde la perspectiva de género y harán ese análisis crítico del discurso, sobre todo el discurso digital, otros se centrarán más en la parte terminológica, y que habrá que ver cómo lo vamos viendo, porque vamos a empezar, tampoco tenemos... mucho. Terminológicamente, porque has dicho, anti-aging ya no. No, eso es verdad, ¿eh? Sí. De dermocosmética, también en este ámbito. Bueno, pues mira. Empresas de dermocosmética, pero claramente esto llama a un tipo de público. Claro, no, a los de 20 años no, claro, esas no. No, ya. Claro, yo hablo de lo que yo miro, que es de mi edad más o menos, pero claro, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, si tú, habrá que ver, es cierto que habrá que delimitar lo de los públicos y es interesante para verlo. Y sobre todo porque si vamos a trabajar lo que es la parte del discurso digital, habrá que ver las redes, que ahí cambiará mucho, si es una red a quién va dirigido, cómo las tratan, etcétera. Claro, eso seguro que habrá que... Claro. Pues bueno. ¿No tenéis ninguna pregunta? No, pues nada. Ha sido... Pues muy bien.